que era el trámite del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pero que es similar para los restantes recursos extraordinarios. Les quería comentar que hoy me puse a hacer un trabajo para que ustedes vean, que se lo voy a mandar como un ejemplo de lo que es el tesón de un abogado y cómo un abogado puede llegar en alguna instancia a lograr revisar una medida cautelar por la Corte Suprema de Justicia. Es muy interesante porque yo les voy a poner a ustedes, ya les hice el trabajo hoy, es el fallo de la Corte Suprema de Justicia que hace lugar a la queja, pero luego cuando culmina el pronunciamiento judicial de la Corte, van a ver que les agregué toda la secuencia de cómo fueron desarrollándose las resoluciones judiciales y los recursos que fue interponiendo el abogado. Es muy interesante porque esto arranca en el Tribunal de Trabajo número 2 de La Plata, donde se dicta una medida de reinstalación en un amparo sindical, y el abogado como cuestiona primero a través de un recurso revocatorio a la medida cautelar de reinstalación e interpone 2 recursos extraordinarios por ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Le rechazan el recurso revocatorio y le rechazan los recursos extraordinarios con el argumento de que no era sentencia definitiva, obviamente se trataba de una cautelar. No contento con eso, el abogado contra la denegatoria de los recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires interpone un recurso de queja. La Suprema Corte le rechaza los recursos de queja diciendo que no se trataba de una sentencia definitiva. El abogado, no contento con eso, interpone contra esa resolución que le deniega el recurso extraordinario, la queja, interpone un recurso extraordinario federal, el cual también se lo deniega, también con el mismo argumento. Y frente a esa denegatoria del recurso extraordinario federal, interpone un recurso de queja por ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia le abre el recurso extraordinario. Lo interesante de todo esto que, fíjense ustedes, el fallo es de ahora del 2019, y el abogado, la resolución, la primera resolución que dicta el Tribunal Laboral es de 2015, con una medida cautelar de reinstalación del trabajador. Es muy lindo verlo como un ejemplo de tesón en el ejercicio profesional y cómo se puede realmente, con argumentos, pese a que no se daban todos estos requisitos que nosotros estuvimos viendo en los recursos extraordinarios, cómo logró llegar a la Corte Suprema de Justicia para que se le abran, ¿no?, las puertas, cuestionando una decisión que él considera antijurídica. Eso lo voy a poner como un trabajo, lo voy a llamar el tesón del abogado frente a una resolución que, reitero, no reunía en principio los requisitos que nosotros decimos de sentencia definitiva, sino que se trataba de una medida cautelar. Bueno, siendo las 3:05 pasadas, vamos a comenzar con la clase de hoy, continuando el análisis de los recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires. Nosotros ayer empezamos a ver el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, llegamos hasta la interposición, vimos todos los requisitos de admisibilidad, todas las pautas que debíamos cumplir, y vamos ahora a enfocarnos un poco en el trámite. Nosotros dijimos, lo interponemos ante la misma Cámara o Tribunal que dictó la resolución que estamos impugnando. La Cámara lo que va a hacer es hacer un examen de admisibilidad. Acuérdense, siempre en los recursos, ya sean ordinarios como
extraordinarios, siempre hay un doble examen de admisibilidad. El primer examen ante quien interponemos el recurso y el segundo examen respecto del tribunal que va a resolver el recurso. En este caso hace un examen de admisibilidad y si considera la Cámara que están cumplidos todos los requisitos de admisibilidad, en forma fundada tiene que conceder el recurso. De la misma manera, si no se cumplen los requisitos de admisibilidad, tendrá que ser de manera fundada rechazar el recurso interpuesto. Esto genera, esta resolución le va a ser notificada a las partes por cédula al domicilio constituido, y si la Cámara considera o tribunal considera que el recurso es admisible, acá viene una carga que tiene que cumplir la parte, que si el tribunal no tramita, perdón, si la causa no tramita en la ciudad de La Plata, deben acompañarse los sellados. Es decir, el sellado, como yo les explico en el trabajo que les preparé, en realidad es comprar sellos postales que teóricamente son los que se van a adjuntar dentro del plazo de 5 días bajo apercibimiento de declararse desierto el recurso por ante el mismo tribunal que concedió el recurso. Y por supuesto que este valor de sellado, también se los expliqué ahí, es de acuerdo a la extensión del expediente. En realidad, cuando uno tiene que acompañar sellados, lo que hace es averiguar ante la misma mesa, en la misma mesa de entrada, de acuerdo al tamaño del expediente y del peso del expediente, que le van a informar a ustedes qué valor es el sellado que ustedes tienen que acompañar. Y luego van al correo y compran la estampilla respectiva. Eso es en la parte teórica, porque en la práctica, por ejemplo, Mar del Plata no manda por correo a La Plata los expedientes, sino que esos expedientes son enviados en un móvil de la misma Cámara de Apelaciones. Pero lo cierto es que lo que prevé el código y que tienen que cumplir, como les dije, bajo percibimiento de tener por declarar inadmisible el recurso, es con el acompañamiento del sellado. ¿Y qué siempre hacemos? Cuando acompañamos el sellado, le mostramos, lo acompañamos en un escrito, obviamente, y en un sobre acompañamos los sellos postales y le pedimos al empleado, generalmente de la sala frente a la que dejamos el expediente, dejamos el escrito, que consignen el cargo que acompañamos el sellado por el valor correspondiente. Una vez que llega el expediente a la Suprema Corte, hay un nuevo examen de admisibilidad, y si se supera este examen de admisibilidad, la Corte va a dictar el llamamiento de autos. En el llamamiento de autos, lo que va a hacer, acá aparece el tema de la memoria del artículo 284, una vez que llega el expediente, si declara la admisibilidad del recurso, le notifica a las partes y las partes podrán presentar la memoria. Ayer yo les había recalcado que la memoria no es tan importante para el recurrente, porque el recurrente ya interpuso su recurso y debió cumplir con esa carga de que sea fundado, sino que es importante para el recurrido, porque es acá donde va a poder ser escuchado frente al recurso que interpuso la otra parte. Por eso, la importancia que tiene mayormente para el recurrido, que es como se resguarda su principio de bilateralidad. También es importante tener en consideración la intervención del Ministerio Público. En general, fíjense ustedes que tanto para el recurso de inconstitucionalidad como para el recurso de nulidad, una vez vencido el plazo de los memoriales, se da intervención al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que ser escuchado siempre. Esto lo ven ustedes ahí en los artículos 297 y 302 del Código Procesal.
En cambio, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en principio se va a tener por parte al Ministerio Público en la medida en que haya intervenido en las instancias anteriores. Ahora bien, puede ser que se haya omitido la intervención del Ministerio Público en las instancias anteriores y corresponda, por ejemplo, tengo y no se dieron cuenta de que tenía que haber intervenido el Ministerio Público. Si se mantienen las circunstancias que justifican la intervención del Ministerio Público, la Corte le va a dar intervención aunque no haya intervenido en las instancias anteriores. ¿Está claro? Entonces, el Ministerio Público no interviene en principio en el recurso de inaplicabilidad de ley. Solamente va a intervenir en la medida en que haya intervenido en las instancias anteriores. Y si se omitió la intervención cuando debió haber tenido que intervenir, la Corte le va a dar intervención al Ministerio Público. Y una vez que ya o venció el plazo para la presentación de las memorias y no corresponde la intervención del Ministerio Público, o se presentaron o no las memorias, porque en definitiva la presentación de la memoria es una carga procesal, y se le da ya intervención al Ministerio Público si correspondiera, una vez vencido ese plazo, el expediente va a pasar al acuerdo y sentencia, obviamente, como tenemos 7 jueces en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, corresponde que se haga el sorteo y que cada uno emita su voto de manera fundada. Lo que es importante tener en cuenta, que una vez que se logró la mayoría, ya el expediente deja de circular. Por eso muchas veces yo voy a tener un expediente cuando leo una sentencia que tiene solamente 4 firmas. Y ustedes pueden decir, y los otros 3 jueces, ya no hace falta que los 3 jueces restantes intervengan, porque ya se logró la mayoría. ¿Comprenden? Entonces, por eso yo muchas veces me encuentro con pronunciamientos judiciales que tienen exclusivamente el mínimo de votos necesarios para obtener la mayoría. ¿Sí? El plazo que fija la norma es de 80 días. Obviamente son 80 días hábiles. Pero la realidad es que a diferencia de lo que sucede en las instancias ordinarias, en la instancia extraordinaria no se pierde la jurisdicción por el vencimiento del plazo. Por eso yo les decía hoy, fíjense ustedes que en este expediente que les voy a enviar la sentencia con los otros pasos que se fueron dando, van a ver ustedes que el expediente, la sentencia que se logra, tarda muchísimo tiempo en realidad. Hoy por hoy, si uno ve los expedientes, en general no puede establecer cuál es el plazo que se toma la Corte para dictar una sentencia, pero la realidad es que es mucho. Entonces, lo que sí vamos a tener en consideración es, de acuerdo al tipo de competencia que ejerza, va a ser, en el caso de lo que es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, vamos a ver que tenemos competencia positiva, es decir, la Corte se va a expedir sobre el fondo del asunto. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver son algunas particularidades sobre la competencia de la Corte en materia de recursos extraordinarios. Esto se vincula con el artículo 31 bis de la Ley 5.827, en un texto que fue incorporado por la Ley 12.961 y luego modificado por la Ley 13.812. ¿Por qué? Porque acá aparecen en este artículo 2 cosas muy importantes. Por un lado, lo que se llama el certiorari positivo, que es parecido a lo que es el certiorari dentro de lo que es la
la figura en el derecho estadounidense. ¿Qué es el certiorari positivo? El certiorari positivo es la posibilidad que tiene la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires de tomar causas que en principio no cumplan con esos recaudos generales de admisibilidad que hemos visto. Es decir, deje corra esos recaudos de admisibilidad y por razón de su trascendencia decida intervenir. Fíjense ustedes cómo dice el artículo 31 bis de la 5827 en su párrafo final. Con carácter excepcional, la Suprema Corte de Justicia podrá dar trámite a los recursos de inaplicabilidad de ley que no superaren las limitaciones legales fijadas en razón del valor del litigio o la cuantía de la pena. Fíjense, ¿se acuerdan el primer recaudo que teníamos nosotros? En nuestro caso, el monto mínimo del agravio. Acá dice, excepcionalmente lo puede dejar de lado. En el caso de la pena, tiene que ser, en el ámbito del derecho penal, una condena para poder ser revisable por recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, tiene que ser superior a 3 años. ¿Sí? Fíjese, dice, podrá dar trámite a los recursos de inaplicabilidad de ley que no superaren las limitaciones legales fijadas en razón del valor del litigio o la cuantía de la pena, si según su sana discreción no significa arbitrariedad, ¿está claro? La sana discreción implica una decisión razonada y fundada. Mediare gravedad institucional o notorio interés público. Estos son los conceptos más difíciles de definir. O bien, si considerara indispensable establecer doctrina legal. Acuérdense lo que yo les contaba a ustedes, por ejemplo, en materia de pagaré de consumo, donde la Corte decide intervenir, aunque el monto del juicio no daba, para poder establecer una doctrina legal y con eso poner fin a una discusión que había entre los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? ¿A qué sujeta esta posibilidad? Siempre que se tratara de dirimir cuestiones jurídicas relativas al derecho de fondo aplicable, fíjense que es solamente para cuestiones de derecho, y haya petición de parte. Es decir, yo le tengo que pedir a la Corte, a la Suprema Corte, su intervención, justificando los motivos por los cuales solicito esta intervenga. ¿Para qué? Para poner fin a una discusión de derecho. ¿Entienden? Nunca para cuestiones de hecho. Esto es lo importante. Entonces, lo que es importante comprender que acá lo que está haciendo la Suprema Corte a petición de parte es tratar de dar seguridad jurídica a partir de interpretar una norma jurídica. Obviamente el tema de la gravedad institucional o notorio interés público habrá que analizar en el caso concreto cuándo puede ser que encuentre ese tipo de situación la Suprema Corte. Como les decía, es muy difícil muchas veces establecer qué puede ser entendido por gravedad institucional.
Yo ahí le puse un voto de Roncoroni, dice, resulta preciso señalar que de los diversos criterios de alcance con que la jurisprudencia de la Corte valora la pauta de gravedad institucional como medio para admitir el recurso extraordinario, es posible reconocer como principio rector, siguiendo la doctrina de la Corte, que se ha entendido aludir a aquellas situaciones que exceden el interés de la parte y atañen a la comunidad. Puede ser, por ejemplo, alguna cuestión vinculada a temas ambientales. Por eso es más difícil lograr la intervención para nosotros como profesionales de la Corte en el certiorario positivo respecto a una situación de gravedad institucional que alguna cuestión que nosotros podamos plantear vinculada a temas que nos muestren una necesidad de obtener una doctrina legal. ¿Por qué? Porque tenemos situaciones divergentes en cuanto a la forma en que están siendo resueltas dentro del ámbito de la competencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bien. El otro tema que comprende el mismo artículo 31 bis se vincula con este tema de la facultad que tiene la Suprema Corte y que algunos han reconocido como una causal de certiorari, y en realidad el secretario de la Corte, el doctor Carlos Camps, prefiere decir que está mal llamado esto como certiorari negativo, porque lo que confiere la facultad que da el artículo 31 bis es para que la Corte resuelva de manera simplificada y por economía procesal las causas. ¿Y por qué él dice que esto está mal llamado el certiorari negativo? Porque cuando uno ve el certiorari como está legislado por el artículo 280 del Código Procesal de Nación, va a ver que, fíjense que dice que la Corte de Nación, según su sana discreción y con la sola invocación de la norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, dice, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia. Y yo les muestro ahí en el trabajo cómo la Corte, cuando rechaza un recurso extraordinario, en la Corte de Nación rechaza un recurso extraordinario echando mano al certiorari, dice que el recurso extraordinario es inadmisible y pone artículo 280. Y yo no sé si la cuestión era insustancial, si no había cuestión federal suficiente o la cuestión carecía de trascendencia. La verdad es que lo desconozco. ¿Me comprenden? Porque me citan exclusivamente dos renglones donde citan el artículo 280. En cambio, fíjense ustedes que el artículo 31 bis, tanto para la admisión de un recurso, para declararlo procedente, como para su rechazo, lo que hace es claramente indicar los motivos por los cuales tanto lo acoge o lo rechaza. Fíjense ustedes cómo dice, en cualquier estado de su tramitación, quiere decir que la Corte puede haber declarado admisible un recurso y en un nuevo examen rechazarlo. ¿Comprenden? En cualquier estado de su tramitación, si la Suprema Corte de Justicia considerare que los recursos extraordinarios de nulidad, esto aplica a los tres recursos, nulidad, inconstitucionalidad o inaplicabilidad de ley o doctrina legal, no reúnen los requisitos esenciales que han sido insuficientemente fundados, estamos viendo admisibilidad, o que plantearen agravios desestimados por el mismo tribunal en otros casos análogos, o que la cuestión que someten a su conocimiento es insustancial o carente de trascendencia, podrán rechazarlos con la sola invocación de la presente norma, y acá viene la parte que nos interesa a nosotros, y la referencia a cualquiera de las circunstancias precedentemente expuestas. ¿Por qué les digo esto?
Porque fíjense ustedes, si a mí me dicen que mi recurso, como el certiorari de nación, que en cuanto a las impugnaciones, el recurso extraordinario cuya denegación originó la presente queja es inadmisible. ¿Yo podría interponer un recurso extraordinario ante la Corte de Nación si me lo dijera así la Suprema Corte? No, porque no sabría cuál es el motivo del rechazo. A ver si me entienden esto. En el 280 de Nación, yo no sé nada. ¿Por qué? Porque me citan el artículo 280 y nada más. En cambio, acá si me van a citar el artículo 31 bis como facultad de resolución simplificada, me van a decir cuál es la causal que genera el rechazo de este recurso extraordinario, aunque sea de manera simple, aunque sea de manera corta, pero me están diciendo cuál es el motivo que genera el rechazo de mi recurso extraordinario. Por lo tanto, esa sentencia, aún resuelta de manera simplificada, al invocar la causal, al hacerla visible a la causal que genera el rechazo, yo tengo la posibilidad de interponer un recurso extraordinario federal, que de la otra manera no se puede. Por eso dice que de la misma forma que puede rechazar, también de la misma forma puede acogerme un recurso. Es decir, esto ya lo resolvimos reiteradamente, acogemos el recurso y listo. Por eso se dice, como dice Camps, que no es que sea un rechazo infundado o un acogimiento infundado. Sí, está perfectamente fundado, nada más que lo hace de una manera más sencilla, que en definitiva me permitiría a mí conocer los motivos por los cuales me acogen o me rechazan el recurso extraordinario. ¿Está claro este tema? La facultad de resolución simplificada implica resolver de manera simple, pero fundada, tanto la procedencia como la improcedencia de un recurso extraordinario. ¿Mm? ¿Alguna duda sobre este tema? No. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Con esto terminamos lo que es el recurso extraordinario de inaplicabilidad. Vamos a seguir con el análisis de los restantes recursos extraordinarios. El recurso extraordinario de nulidad. Este es más sencillo. Si bien los requisitos de admisibilidad, acuérdense, siempre son comunes a todos, lo que tenemos que analizar son las causales que generan la nulidad de una sentencia definitiva. Y fíjense que el artículo 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dice que será sentencia nula la que no reúna los requisitos que establecen los artículos 168 y 171 del mismo cuerpo legal. ¿Y qué es lo que me exigen los artículos 168 y 171 de la ley? En primer lugar, el artículo 168 ya lo vamos a analizar obviamente en forma puntual, pero a modo de anticipo, por este principio, por respeto al principio de congruencia, el tribunal o la Cámara de Apelaciones debe resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes en la forma y plazos establecidos por las leyes procesales. Entonces, el primer punto es la resolución de todas las cuestiones principales.
El segundo requisito que me exige el artículo 168 respecto de las sentencias definitivas es que los jueces de los tribunales colegiados deben emitir voto de manera fundada, obviamente respecto de todas las cuestiones que le fueran sometidas. Y que para emitir una sentencia debe haber mayoría de votos. Y el artículo 171 es la exigencia de la obligación de fundar en ley la sentencia dictada, el fundamento legal. Vamos a analizar el recurso extraordinario. En primer lugar, acá lo que tenemos que tener en consideración es que hay una violación a la forma constitucional impuesta para el dictado de una sentencia definitiva, tanto por Cámara de Apelaciones o tribunales de instancia. Lo primero que les exigimos a los jueces, lo que voy a tener en cuenta también es que la nulidad es a pedido de parte. Excepcionalmente, como vimos ayer, puede ser declarada de oficio. Y en este recurso, luego de vencido el plazo para las memorias, se exige el dictamen del procurador fiscal. Vamos a analizar entonces la primera, que se vincula con la violación al principio de congruencia. Omisión de cuestión esencial. ¿Qué se entiende por cuestión esencial? Y la cuestión esencial es la que se estructura la plataforma misma de la litis. Y que en realidad va a surgir de la pretensión y de la oposición a la pretensión. Y que implica necesariamente un análisis de cada uno de los puntos que le fueron sometidos a resolución y que necesariamente se deben atender para la solución del juicio. Cuando yo interpongo un recurso extraordinario de nulidad, tengo que indicar claramente cuál es el punto que no fue tratado y su vinculación con el resultado del proceso. Por eso decimos que un punto será esencial cuando de él depende la suerte del proceso, cuando haya integrado la traba de la litis o cuando incide en el resultado del mismo. No van a ser esenciales, obviamente, aquellos planteos que se incorporan extemporáneamente. Por ejemplo, cuando yo lo introduzco en la instancia de apelación. Es muy común ver, por ejemplo, que en instancia de apelación las partes incorporan puntos nuevos y que se les ocurren a partir de leer la sentencia de primera instancia. ¿Es cierto? Entonces, muchas veces lo que nosotros vamos a ver como respuesta en la sentencia es que esos son puntos
que se introducen extemporáneamente, frutos, como dicen muchas veces las sentencias, de una reflexión tardía. Tampoco va a ser considerado esencial un punto accesible. O aquello que vimos ayer, que no hayan atendido a un argumento de hecho o a una alegación de derecho de mi parte. O cuestiones, acuérdense que también lo vimos ayer, respecto de valoración de los medios probatorios. ¿Se acuerdan que siempre decíamos que la sentencia arranca diciendo que los jueces en la elección de los medios probatorios no se encuentran sujetos a lo que las partes digan, sino que ellos van a hacer su propia valoración y van a elegir los medios probatorios que van a fundar la sentencia? Lo que es importante también tener en consideración que esa omisión es por inadvertencia, no es una omisión fundada. Por eso decimos, si yo fundadamente digo no voy a tratar ese tema por tal cosa y lo fundo, no hay omisión. O me resuelven un planteo que me excluye la consideración de esa cuestión. Es decir, hay una cuestión principal que está excluyendo expresamente el tratamiento de otra. O cuando aparece implícitamente respondida. ¿Hasta acá está claro? Bien. Cuestión esencial, omitida. Segundo punto. Dijimos existencia de acuerdo y voto individual. Es decir, fíjense ustedes que nosotros estamos en presencia de resoluciones dictadas por tribunales colegiados, ya sea Cámara de Apelación o tribunales de instancia única. Esto exige que cada uno emita su voto individual y de manera fundada. Lo que sí, esto puede ser suplido a través del voto por adhesión. También voy a tener en cuenta, fíjense que yo les consigné, que este tipo de forma en el dictado de la sentencia aparece prescripto en el artículo 266 respecto de las resoluciones de Cámara dictadas en los recursos concedidos libremente. Lo que pasa que las cámaras de apelaciones, muchas veces advirtiendo que aun cuando el recurso fue concedido en relación, la cuestión que van a resolver es sentencia definitiva, lo que hacen es darle forma a la sentencia que le impone el artículo 266. Por ejemplo, ¿se acuerdan que ayer vimos el tema de, recordamos el tema del proceso ordinario posterior en el juicio ejecutivo? ¿Se acuerdan que hablamos? Que el artículo 551 decía, en principio, para aquellas cuestiones vinculadas a lo que es el juicio, las cuestiones causales o que hay limitaciones de planteo o prueba, para esas se les abre el recurso extraordinario posterior. Pero vimos, por ejemplo, que hay cuestiones que se resuelven de manera definitiva. Si yo digo, por ejemplo, en una ejecución de alquileres, hago lugar a una excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva y digo que el fiador no debe responder por los alquileres porque la fianza se extinguió, esa es una cuestión definitiva. Y la parte que lo va a apelar ya le va a advertir. Yo cuando, por ejemplo, estoy trabajando un proceso, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta en el ejercicio profesional. Cuando nosotros vemos que la cuestión que nosotros estamos sometiendo a revisión, aun cuando el proceso no
la apelación no se va a conceder libremente, sino ni sumario, yo le voy a advertir a la Cámara que la cuestión que yo estoy sometiendo a consideración de la Cámara y que se vincula, por ejemplo, con la falta de legitimación o no, es una cuestión definitiva. ¿Por qué? Porque advertido, ya cuando llega a la Cámara en ese análisis de admisibilidad que hay, si advierte que la cuestión que va a resolver es definitiva, lo va a mandar a sorteo, como corresponde a la sentencia definitiva, y le va a dar trámite como si fuera una sentencia apelada y que se hubiera concedido como si fuera el recurso concedido libremente. ¿Entienden? Es decir, muchas veces nosotros le advertimos a la Cámara que la cuestión que va a resolver es definitiva. Lo puede hacer habitualmente, lo puede hacer de oficio, y advertido de oficio le va a dar la forma. ¿A fin de qué? De evitar que el día de mañana, siendo una cuestión definitiva, y no darle la forma del voto individual, si yo interpongo un recurso extraordinario, esa sentencia es nula. ¿Entienden esto? Es decir, si la cuestión que va a resolver es definitiva, tiene que necesariamente adecuar la forma de su pronunciamiento a los artículos 168 y 171. ¿Sí? Pero acuérdense, si soy profesional, se lo voy a advertir. Le voy a decir, señora, excelentísima Cámara de Apelación, la cuestión que usted va a resolver es definitiva. Entro dentro del 551, no admite el recurso, el juicio de conocimiento posterior y por lo tanto dele a la cuestión el tratamiento del recurso concedido libremente. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué es esto de falta de mayoría de opiniones? Acá lo que importa es que los votos que sustentan la sentencia hagan mayoría. Pero no es una mayoría exclusivamente de votos. También se exige mayoría de opiniones o de fundamentos. La decisión que se toma tiene que tener las mismas bases argumentales. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que muchas veces puede ser engañoso en alguna decisión cuando uno se pone a analizar y lo que encuentra es decisión de mayoría, pero no de las mismas bases argumentales. Y acá tiene que haber concordancia. Yo no puedo mandar a llevar adelante el juicio de daños y perjuicios condenando a pagar en base el primer voto por responsabilidad objetiva y el segundo voto manda a llevar adelante la demanda de daños con fundamento en la responsabilidad subjetiva. Porque lo que tengo es mayoría, pero no mayoría de fundamento. Entonces tiene que haber concordancia entre los fundamentos de la decisión. El tema también, que es muy importante, se vincula con el tema de la fundamentación legal. Acá tenemos que conocer con qué pautas objetivas el juez resolvió el caso sometido a juicio. Excepcionalmente, se admitió que esto haya sido suplido por citas doctrinarias. Yo ahí le cito un viejo fallo que ya tiene mucho tiempo, en el que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires
a partir de la cita de la doctrina legal, entendió que se había cumplido con este recaudo que exige el artículo 171. Fíjense ustedes que acá lo que se sanciona no es si fundó bien o fundó mal, porque tiene fundamento. Aún la sentencia mal fundada tiene fundamento legal. Una sentencia mal fundada, yo la tengo que, ¿con qué recurso tendría que atacarla? Con el de inaplicabilidad de ley. Porque acuérdense que lo primero que mido en el de inaplicabilidad de ley, ¿qué es lo que controla? Justamente la correcta aplicación de la ley. Si fundó mal, está fundada, cumple con el requisito del 171. Y lo que yo tengo que atacar es por la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Pero acá lo que voy a tener en cuenta es algunas situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, en el caso que yo les cité a ustedes, que les di a ustedes como ejemplo de casación positiva en materia de recurso de nulidad, era un amparo de salud donde se hablaban de las normas del PMO, de las normas en materia de la medicina y obligatoriedad, pero no se indicaba cuáles eran las normas aplicables al caso concreto. Entonces, muchas veces la excesiva laxitud en cuanto a la fundamentación de una sentencia implica que no esté fundada. Porque yo podría muy fácil decir, artículo 1, artículo 1 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial. ¿Les parece que yo estoy fundando? Es absurdo, ¿no? Artículo 1 y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo. Obviamente. Fíjense, por ejemplo, un detalle para que tengan en consideración este tema de la obligación de fundar correctamente. Una de las cosas que nos pasaba como profesionales, abogados, era que muchas veces cuando uno pedía regulación de honorarios, veía en las regulaciones de honorarios una serie de citas de normas. Y claro, cuando una ley que no es muy larga, ¿no? Como la ley de honorarios profesionales nuestros, nos encontramos que nos citaban 7, 8 o 10 artículos en la regulación de honorarios. Pero uno se ponía a analizar y decir, pero sí, está bien, están citados estos. La regulación de honorarios, porque la misma ley exige bajo pena de nulidad que me citen las normas jurídicas. Pero ¿qué pasó? Muchas veces eran demasiado laxo, porque lo único que hacían era ponerme un montón de normas en la regulación de honorarios y yo desconocía muchas veces cómo se había valorado mi trabajo. Hoy cuando ustedes leen la ley 14.967 van a observar que además le exige al juez, cuando habla del artículo 16 de la evaluación de los trabajos que realiza un profesional, que indique claramente cuáles son las actividades que tuvo en cuenta a los fines de regular honorarios profesionales. Ya no basta con citar el artículo 16, sino que de ese artículo me tiene que indicar qué incisos tomó en consideración a los efectos de regular honorarios del profesional. ¿Por qué? Porque si no terminaban siendo muchas regulaciones con un montón de citas legales, pero que desconocíamos cuál era el fundamento normativo de la resolución. Y esto es lo que yo tengo que exigirle. No puede ser que me citen las normas legales, pero que esas normas legales no me indiquen claramente el sustento normativo de la decisión judicial. Ahora, si la se aplicó mal, es diferente. Ya no será nulidad. Esto es importante que tengamos. Por eso, acá recobra mucha importancia aquello que vimos ayer acerca de individualizar correctamente el recurso extraordinario. ¿Entienden? Porque aquello que yo puedo ver como una incorrecta aplicación de la ley es diferente y va por inaplicabilidad que la falta de fundamento legal por excesiva laxitud en las citas efectuadas.
donde yo desconozco cuál de todas las normas tomo en consideración. Obviamente, si se incumplen algunos de estos recaudos, lo que corresponde es la declaración de nulidad y la devolución del expediente a los fines que se dicte una nueva resolución. Excepcionalmente, como les cito yo a ustedes en los ejemplos que les he dado, la Suprema Corte va a resolver y va a ejercer casación positiva por circunstancias especiales y en este caso como una forma de resguardar ciertos derechos. ¿Y qué hice yo? Para que ustedes tengan en cuenta, fíjense que en un caso muy simple que llevé yo, había el único motivo que había generado la apelación en un proceso ejecutivo, vieron qué pavada, ¿eh? ¿Qué es lo que vimos en un proceso ejecutivo? Los intereses que se habían pactado en un pagaré. Fuimos por apelación a la Cámara y la Cámara justo se entretuvo con el tema del pagaré de consumo. Claro que no lo podía tratar porque no había sido motivo de apelación. Acuérdense siempre de eso. La competencia, la competencia en el recurso está en la medida del recurso. Y lo único que había sido motivo de recurso era los intereses. Y la Cámara se entretuvo en el análisis del pagaré de consumo. Y cuando llegamos al final, yo digo, ¿y los intereses? Y por eso se interpuso un recurso de nulidad, que ustedes lo tienen ahí, que si lo ven es un recurso muy simple, no tiene nada de extraordinario. Y lo único que le decimos, señora Corte, yo fui por intereses y no me los resolvieron. No me dijeron si tenía razón o no, si los intereses eran convenidos, legales, etc. Y la Corte, en un fallo muy cortito, dijo, sí, tienen razón. Como dijo el Procurador General, omitieron tratar el tema de los intereses. Y se decretó la nulidad del pronunciamiento de Cámara. ¿Alguna duda con respecto al recurso extraordinario de nulidad? Solamente, finalmente, podemos decir que en el recurso extraordinario de nulidad, la Corte puede decretar la nulidad extraordinaria cuando trata, de manera excepcional, cuando trata los recursos de inaplicabilidad de ley. Hoy lo que vimos nosotros, acabamos de decir, puede ser que yo tenga un fundamento erróneo en la cita del derecho, pero también ese fundamento, esa sentencia puede ser, tener tantos defectos que no cumple con los recaudos mínimos exigidos por los artículos 168 y 171, sobre todo el 171. Y la Corte, en el tratamiento de un recurso de inaplicabilidad de ley, decretar la nulidad de oficio de ese pronunciamiento. Vamos ahora a analizar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. En realidad, fíjense que yo les he citado a ustedes en el trabajo que les he proporcionado que el control de constitucionalidad se puede dar de dos maneras dentro de la provincia de Buenos Aires. Por un lado tenemos la acción de inconstitucionalidad y por otro lado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad frente a una norma, decreto u ordenanza que estatuya sobre materia contenida en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que nosotros consideramos que es inconstitucionalidad. Es inconstitucional. Entonces tenemos dos vías. La del recurso
o la de la acción de inconstitucionalidad. Lo que nosotros nos vamos a centrar ahora es en la acción de inconstitucionalidad. Partiendo de la base de algo que es muy importante, como es el sistema de control de constitucionalidad, tanto en el ámbito nacional como provincial. Nosotros tenemos un control de constitucionalidad difuso, que significa que no tenemos una corte o un tribunal especializado para tratar el tema, sino que todo el Poder Judicial está en condiciones de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Partamos de la base de lo que dice el artículo 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Toda ley, decreto u orden contrario a los artículos precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ella, otras restricciones que las que los mismos artículos permiten o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicadas por los jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden que violen o menoscabo derechos, libertades y garantías tienen acción civil para pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo les cause contra el empleado o funcionario que las haya autorizado o ejecutado. Entonces, fíjense también que el artículo 161 le da a la Corte la competencia originaria o por apelación en materia de constitucionalidad de las normas. ¿Qué es lo que se pone en juego acá? Obviamente, como dijimos nosotros, una oposición entre una norma provincial, decreto u ordenanza, que nosotros decimos es opuesta a los derechos y garantías reconocidos por la Constitución de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el objeto tanto de la acción como del recurso extraordinario? Mantener la supremacía constitucional. En el caso del recurso, lo que nosotros estamos cuestionando es una sentencia a la que nosotros le atribuimos, se funda en una norma que viola la Constitución Nacional. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si lo que nosotros decimos es que la violación es con relación a la norma de la Constitución Nacional, ¿cuál es el recurso que yo tengo que interponer en Provincia de Buenos Aires? La inaplicabilidad de ley. Claro, exactamente. Acá lo que nosotros es el análisis es que lo que está en juego es la constitucionalidad o no de la norma aplicada, vinculada u opuesta a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Como dijimos, esto va a proceder contra toda sentencia definitiva, pero acá aparece una característica que es común en este sentido con el recurso extraordinario federal. Es la introducción o planteo oportuno en las instancias ordinarias de la cuestión constitucional. Hace poco se dicta una ley en la provincia de Buenos Aires, creo que es la 17.551, si mal no recuerdo, que decidió suspender los procesos de desalojo, etcétera, 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 y de repente esta misma ley decide suspender las ejecuciones de expensas comunes, las ejecuciones de los planes de ahorro, y uno podría decir, a ver, el decreto de nación que suspendió los procesos de desalojo, etcétera, está bien. ¿Qué tiene en vista? Y tiene en vista una situación de afectación de la vivienda.
Pero esta suspensión de las ejecuciones en materia de expensas comunes, ¿es razonable? ¿Qué opinan? Me encantaría escucharlos eso. A ver. Fíjense, por ejemplo, ¿de qué vive un consorcio? ¿Con qué mantiene el consorcio el ascensor? ¿Le paga al portero? Con las expensas comunes. Y fíjense la confusión del legislador provincial. Es lo mismo el tema de las expensas comunes, perdón, no sé qué hice, los perdí. Es lo mismo mantener, suspender el proceso de expensas comunes de una cochera que de un departamento. No. Es lo mismo suspender un proceso de cobro de expensas comunes cuando el departamento es un departamento que tiene el deudor en Mar del Plata y que vive en Buenos Aires y que acá está deshabitado. No. Fíjense ustedes, por ejemplo, que las expensas comunes como crédito que hace a la vida necesaria para como dice Federico Franchino, es necesaria para el normal funcionamiento de la persona jurídica consorcio, se le ha reconocido ya desde hace mucho tiempo el carácter de crédito alimentario por su necesidad. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, que durante la vigencia de lo que fue en el año 2002 de la emergencia, justamente quedaban excluidos de la suspensión de los juicios que se había decretado los créditos de naturaleza alimentaria. ¿Comprenden? Muy bien, yo como consorcio, frente a una situación así, yo hubiera enfrentado, frente a esta ley provincial, que me afecta a mi derecho alimentario, como consorcio tenía dos vías. Promover una acción de nulidad, de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, o en el caso concreto donde el juez me decreta la suspensión del procedimiento por aplicación de la ley, plantearle la inconstitucionalidad de la norma. ¿Me comprenden? Entonces, frente a la misma norma, fíjense qué ejemplo tenemos. Lo que es importante tener en cuenta que este planteo oportuno, ¿por qué decimos planteo oportuno? Porque en principio, salvo que el planteo surja sorpresivamente de la resolución judicial, el planteo oportuno es cuando yo le permito a la otra parte, la parte que lo introduce le permite a la otra parte contestar y al juez resolver. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nos encontramos, por ejemplo, con planteos que se introducen de manera tardía. En cuestiones de honorarios profesionales, por ejemplo, donde yo digo, bueno, tengo un perito, y ese perito tiene, yo ya sé que lo estoy ofreciendo, ¿sí? Y ya sé que cuando le regulen honorarios le van a aplicar la ley de honorarios de su profesión. Pero esa ley de honorario de profesión puede tener pautas de regulación de honorarios que se desentiendan de lo que es el valor del proceso. Entonces, ¿cuándo tengo que yo plantear la inconstitucionalidad de la norma de honorarios, de los honorarios profesionales de ese perito que va a actuar en el proceso? Al momento de ofrecerlo, chicos. Ese es el momento que yo tengo que introducir la cuestión constitucional. ¿Por qué? Porque de la resolución de esa cuestión constitucional va a depender la regulación de honorarios que le hagan al perito. Salvo que el juez
la declare la inconstitucionalidad de oficio, cosa que también puede hacer por ese principio del iura novit curia, y que ya ha sido aceptado tanto por la Corte de Nación como por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Está claro esto? Esto es muy importante. Generalmente el planteo oportuno de una cuestión que se avisora como inconstitucional la haré en los escritos constitutivos del proceso, al promover la demanda o al contestar la demanda. ¿Comprenden? Y como toda cuestión constitucional, es muy importante que ustedes la identifiquen claramente. No basta con que yo diga, y viola el derecho de propiedad. Introduce cuestión constitucional. Viola el derecho de propiedad. Pero tengo que explicar los motivos por los cuales yo digo que hago un planteo serio de inconstitucionalidad. A ver si me entienden. En un proceso sumario, si yo ofrezco la prueba pericial contable, yo ya sé que al perito le van a regular honorarios conforme a la ley de su profesión. ¿Sí? Es al momento en que yo tengo que introducir la cuestión. Si fuera un proceso laboral, también al momento de demandar o de contestar la demanda. ¿Sí? Pero tengo que decir por qué. ¿Por qué viola el derecho de propiedad de mi mandante? Y porque en base a las pautas económicas del proceso, si a él le regulan en base a las pautas de su profesión, sus honorarios pueden absorber un monto muy superior al 30% del monto discutido en el juicio. ¿Entienden? Cada vez que esté en juego, y que ustedes consideren que está en juego el derecho de propiedad de su cliente, en nuestro caso en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 31, yo si voy a hacer la introducción de la cuestión constitucional, desde hace mucho tiempo la Corte Suprema dijo, hay que hacer la cuenta, hay que demostrar por qué es confiscatoria esa regulación de honorarios, por qué se daña mi patrimonio. No basta con que yo enumere el derecho que yo considero conculcado, porque en definitiva todos los derechos tienen fundamentos constitucionales, ¿verdad? Pero yo digo, no, me afecta, por ejemplo, en este caso particular, yo estoy diciendo, acá me afecta mi derecho a trabajar, acá me afecta mi derecho a percibir, a vivir, que artículo 14 bis de la Constitución de la Nación, identificaré el derecho que me pueda afectar la ley provincial. ¿Comprende? Porque puede haber un planteo constitucional, obviamente vinculado en la misma causa, a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en este caso particular, y también hacer un planteo constitucional vinculado a la cuestión federal. Un doble planteo constitucional. ¿Por qué? Porque la misma cuestión a resolver puede afectar ambas normas constitucionales. Generalmente uno dice, hay un espejo entre la norma constitucional nacional y la que está reproducida por la norma constitucional provincial. Pero puede ser que el derecho enumerado en la Constitución de la provincia pueda ser más extenso o tener una consideración más amplia que el derecho nacional. ¿Está claro? Entonces, lo que es importante es que yo identifique cada vez que, acuérdense siempre, la introducción oportuna de la cuestión constitucional. Solamente la voy a poder introducir en instancia de apelación extraordinaria cuando la cuestión constitucional aparece sorpresiva. ¿Y saben dónde aparece sorpresiva? En la sentencia de Cámara o en la sentencia del tribunal si fuere laboral. Cuando yo advierta que la cuestión constitucional
aparece en la resolución. Yo no la pude ver antes, no me la pude imaginar antes, pero me la introduce el juez al momento de resolver. Y en ese caso es donde yo puedo también decir, bueno, la cuestión constitucional antes yo no la pude prever y la introduzco en la cuestión en etapa de apelación extraordinaria. Para esto la tengo que identificar y fundar por qué yo antes no la pude prever y no la pude introducir. En este sentido también siempre se dice que interpuesta la cuestión constitucional, el juez tiene que resolverla y que si no se expide sobre la misma, significa que la rechaza. Se infiere del no tratamiento de la cuestión cuando la omite que la ha rechazado. Y siempre, reitero, se debe explicar cuál es el perjuicio, obviamente, que me causa la aplicación de la norma inconstitucional. Es decir, es un planteo en concreto. Como dijimos hoy, el código prevé la intervención del procurador fiscal, hay un previo dictamen antes de la sentencia y hay casación positiva, no hay reenvío. Muy bien. ¿Alguna duda sobre inconstitucionalidad? Nos quedan unos minutos como para hablar del recurso de queja. En realidad, el recurso de queja no es un recurso extraordinario. En realidad, la queja es por denegatoria o declaración de deserción de un recurso extraordinario interpuesto. Y es importante tener en cuenta que este recurso extraordinario se va a interponer directamente por ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y que el plazo es un plazo de 5 días desde que fuimos notificados de la denegatoria del recurso extraordinario interpuesto. Y estos 5 días que tenemos para interponerlos se cuentan con más la ampliación legal, en razón de la distancia que prevé el artículo 158 del Código Procesal. Claro que ahora, a partir de la pandemia, está autorizada la interposición de los recursos extraordinarios de queja por vía remota. Y yo creo que este tema de la posibilidad de interponer los escritos de manera remota y durante las 24 horas del día va a tener aparejado algún cambio futuro en nuestro Código Procesal. Por un lado, la posibilidad de que sea innecesario esta ampliación en razón de la distancia. Y en segundo lugar, la desaparición del cargo vencido del artículo 124. ¿Qué sentido tiene si yo hoy tengo la ventanilla abierta para presentarlo hasta las 12 de la noche tranquilamente? Entonces ya no tiene más sentido esta extensión del plazo del artículo 124. Claudia, usted no la ven a Claudia Porta, pero me hace con la cabecita como diciendo, y sí, no, en realidad
el plazo hoy del artículo 124 funciona como un día más para el trabajo, pero la realidad es que la ampliación por razón de la distancia, si yo hoy tengo la posibilidad de interponer mi queja desde mi escritorio en Mar del Plata, ¿qué sentido tiene que me den 2 días más por razón de la distancia, teniendo en consideración que La Plata queda a 345 kilómetros de Mar del Plata? Bien, lo que es importante tener en consideración es que el recurso de queja, que está previsto en el artículo 292 en cuanto a los recaudos que deben cumplirse, en realidad también aparece ampliado estos recaudos de admisibilidad en una vieja acordada de la Corte, que yo en el trabajo que les envié, se los envié, el acuerdo 1790 de 1978. Y ahí están todos los requisitos que deben cumplirse y que esos requisitos le van a dar la posibilidad de que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, con la lectura de la queja, sin necesidad de pedir el expediente principal, puedan resolver acerca de la admisibilidad o no del recurso extraordinario interpuesto. Tengan presente que acá lo que uno en la queja cuestiona, en general, es el auto denegatorio, el auto que deniega el recurso extraordinario. ¿Sí? Entonces, mi objeto de cuestionamiento, mi objeto de impugnación, precisamente es el auto que deniega el recurso extraordinario. No me tengo que poner a relatarle a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires todo lo que ocurrió en el recurso, sino sentarme si la Cámara de Apelación o el Tribunal, lo que el fundamento para el rechazo era que, no, como era una medida cautelar, no se trataba de una sentencia definitiva y por lo tanto no correspondía el tratamiento, la admisibilidad de ese recurso extraordinario. Por eso es que me tengo que centrar, cuando yo estoy analizando la queja, es en esa resolución judicial y explicar los motivos por los cuales esa resolución judicial es errónea. Y ahí, bueno, se enumeran cuáles son las copias que deben ustedes acompañar. Esas copias deben ir, si fuera presentación papel, las tienen que presentar firmadas ustedes como abogados. Ya les dije, desde el punto de vista hoy, el tema de la copia ha perdido una importancia. ¿Por qué? Porque si subimos todo a la MEP, las copias están todas en la MEP, con lo cual acá, en realidad, hasta la Suprema Corte podría directamente entrar en el expediente y mirar exactamente todas las piezas procesales sin necesidad de que estén pasadas a papel. Lo que es importante también tener en consideración que la queja no tiene efecto suspensivo. Por lo tanto, mientras no se conceda la queja, se podrá ejecutar aquella sentencia que fue motivo de recurso extraordinario. Yo ahí les mostré un recurso de queja que me había sido denegado, en este caso por el incumplimiento de la exigibilidad del depósito previo. Fíjense que lo habían denegado, se reconocía que la sentencia era definitiva, pero me exigían el depósito previo. Y yo les mostré, a través de este recurso muy simple de queja también, que como mi cliente estaba quebrado, era un sujeto que no debía cumplir con el recurso, con el cumplimiento de ese requisito de admisibilidad. Y la Corte hizo lugar a la queja,
mandó tramitar el recurso extraordinario y me rechazó luego el recurso extraordinario que me habían denegado antes. O sea que me hayan declarado la admisibilidad del recurso no me garantizó absolutamente nada, sino que lo único que hizo fue tratar mi recurso extraordinario, nada más. Pero luego me rechazó el recurso extraordinario que había yo interpuesto en nombre del quebrado. Y colorín colorado, este cuento acabado. En la próxima clase que van a tener conmigo, luego de esta seguidilla de clases que tenemos, vamos a ver el recurso extraordinario federal. Si alguno tiene alguna pregunta, acuérdense de lo que les voy a mandar, pero es al solo título de que vean cómo ustedes como abogados pueden trabajar perfectamente sin temor un recurso extraordinario. Y en el caso que les voy a mostrar van a ver cómo ese abogado con tanto tesón llegó a la corte. Mira qué hermoso tu hijo José Manuel. Ahí Ignacio me está preguntando si están todos los archivos subidos. No, todavía faltan algunos. Mañana ustedes tienen propiedad horizontal. Van a verlo con Gonzalo. Lo que van a ver con Gonzalo ya lo tienen subido. Y luego con Leandro Gabás, que lo vamos a subir entre hoy y mañana, la clase del doctor Gabás también, como para que lo vean. Y también les voy a subir, obviamente, el tema del recurso extraordinario federal para que está faltando, que eso se lo quiero hacer yo. Pero lo que pasa es que se lo quiero hacer, como les hice estos trabajos, que sean más explicados y no tan teóricos como para que lo vean un poco más sencillo. Y para que vean también que no es algo tan difícil. Y en cuanto a la modalidad que me están preguntando el parcial, va a ser exactamente la misma, chicos. Porque es muy difícil poder tomarlo de otra manera, serán preguntas teórico-prácticas o práctica-teóricas como para poder evaluar. Y obviamente, como les dije, si necesitan algo, me mandan un correo a través de la página y con gusto se las contesto. Un beso grande. Chao, chao.